¿Sé lo que es la hipertensión? ¿Conozco su importancia? ¿Tengo el riesgo de ser o de padecer de hipertensión en algún momento de la vida? Quédate y te lo explico. Hola, mi nombre es Carlos Suárez, soy médico especialista en medicina interna y hoy te quiero hablar de hipertensión. Y lo primero que muchos se preguntarán es, ¿por qué hablar de hipertensión? ¿Cuál es su importancia en el año 2022? Y es que en un estudio publicado en la prestigiosa revista Lancet, realizado entre 1990 y el 2019, se estimó que había más de 1.280 millones de personas hipertensas en todo el mundo. La mayoría estaban comprendidas entre edades de 30 y 79 años. Para que nos demos una idea de la magnitud de este problema, esto representaba un 15% del total de la población mundial para ese momento. Pero si nos limitamos a esos grupos de edades, estaríamos hablando de cifras que van entre los 20 y el 40% de alguna población. Es más, en países pobres y en vías de desarrollo, estas cifras podían alcanzar valores tan altos como el 56%. Más de 700 millones de estas personas no tenían tratamiento y más de 580 millones de ellos ni siquiera sabían que eran hipertensos. Tomando en cuenta lo antes mencionado, es más que probable pensar que tú o una o más personas de tu entorno sean hipertensos incluso sin saberlo, o que desarrollan hipertensión a lo largo de los años. Entonces, sabiendo esto, sé exactamente lo que es la hipertensión, comprendo lo que es. Para responder esta pregunta, debemos repasar primero algunos conceptos básicos de la fisiología cardiovascular. En primer lugar, recordemos que el corazón funciona como una bomba encargada de enviar sangre a todo nuestro organismo a través de las arterias. Esta sangre ejerce una presión sobre las paredes arteriales y esta presión va a depender directamente del volumen o la cantidad de sangre que pasa a través de la luz arterial y por supuesto del diámetro de la arteria. Las arterias son como tuberías elásticas, capaces de aumentar o disminuir su diámetro en respuesta a diferentes factores que pueden influir en ello, como por ejemplo el nivel de estrés que tengamos, el consumo de algunos medicamentos y por supuesto a la presión que ejerce el volumen de sangre en su paso a través de ellas. Es decir, si por alguna razón aumenta la presión dentro de la arteria por un complejo mecanismo de regulación, la misma será capaz de aumentar su diámetro para disminuir la tensión. Y en caso contrario, de caer la tensión, la misma será capaz de contraerse para aumentar la presión que hay dentro de ella. Podemos hacer la analogía con la manguera que utilizamos en el jardín. Controlamos la presión de agua de dos maneras. Uno, a través del aumento o la disminución del flujo de agua a través de la llave de paso. Dos, ejerciendo presión sobre la punta de la manguera para aumentar o disminuir la luz de salida del agua. A medida que aumentamos el flujo y disminuimos el diámetro de salida, la presión del agua será mayor. Cuando, por diferentes motivos, las arterias pierden su capacidad de compensar los cambios de presión en su interior a través del proceso de dilatación, vemos cómo los vasos sanguíneos se pueden encontrar persistentemente expuestos a cifras tensionales elevadas, en cuyo caso hablamos de hipertensión. Ahora bien, para saber si somos hipertensos es indispensable tomarnos la tensión arterial. Y lo primero que tenemos que saber es que para expresar la tensión arterial se necesitan dos cifras. La primera, la presión arterial sistólica, también conocida por muchos como presión alta. La segunda, la presión diastólica, también conocida como la presión baja. Ambas cifras se expresan utilizando una unidad de presión llamada milímetros de mercurio. La presión sistólica es la presión obtenida como resultado de la contracción del corazón o sístole, mientras que la presión diastólica es la presión obtenida como resultado de la relajación del corazón o diástole. Y entonces, ¿qué valores reconocemos como hipertensión arterial? Para el año 2022, la mayor parte de las asociaciones de cardiología e hipertensión, tanto americanas como europeas, reconocen cifras tensionales sistólicas mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio y o presiones arteriales diastólicas mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio como hipertensión arterial. Estas mediciones deben realizarse como mínimo en 2 a 3 visitas al consultorio o centro asistencial y en condiciones adecuadas. Pero también es importante mencionar que ya no solo la visita al consultorio es la única forma de realizar un diagnóstico de hipertensión. También puede realizarse de manera ambulatoria, como es por ejemplo con la realización de un mapa o monitoreo ambulatorio de presión arterial, que consiste en la colocación de un aparato, el cual se lleva al paciente a casa durante 24 horas y el mismo registra las tensiones arteriales durante ese periodo de tiempo. Pero más importante aún
es que actualmente existen criterios diagnósticos aceptados para la automedición de la presión arterial domiciliaria o AMPA, lo cual quiere decir que cualquier persona con un dispositivo adecuadamente validado puede realizar no solamente un diagnóstico, sino un control y registro de la tensión arterial desde casa. Actualmente existe una gran cantidad y variedad de dispositivos electrónicos utilizados para la medición de la tensión arterial, los cuales se adaptan a las necesidades de casi cualquier persona. Además, existe la tendencia de considerar los mismos como la primera opción para la correcta medición y control de la tensión arterial. Sin embargo, es importante conocer cuáles de estos dispositivos son aceptados y validados internacionalmente. Si a ti te interesa conocerlo, te dejaré un enlace en la descripción. Muy bien, ya sabemos lo que es la hipertensión, lo frecuente que es y cómo podemos medir nuestras cifras tensionales. La próxima pregunta sería, ¿tengo yo el riesgo de ser hipertenso? Para eso debemos conocer cuáles son los factores de riesgo, no solo para hipertensión, sino también para otras enfermedades cardiovasculares. En medicina reconocemos dos tipos de factores de riesgo. Los no modificables, que son aquellos que no podemos cambiar, son inalterables. Y por supuesto los modificables, que son aquellos donde podemos tener una intervención activa, tanto en forma preventiva como parte de un tratamiento. Profundizando un poco en esto, tenemos que entre los factores no modificables tenemos por supuesto la herencia o los antecedentes familiares. ¿Qué quiere decir? Que si tengo uno o más familiares consanguíneos directos que sufran de hipertensión, mi riesgo de hipertensión será mayor. Pero es importante aclarar que si mis padres, por ejemplo, fueron hipertensos, no quiere decir necesariamente que yo también lo seré, ya que, como veremos a continuación, existen otros factores que también influyen. La edad es otro factor de riesgo, ya que a mayor edad, mayor es el riesgo de desarrollar hipertensión, siendo muy poco probable desarrollarla por debajo de los 30 años en condiciones normales. Sin embargo, a partir de esta edad, el riesgo aumenta progresivamente, llegando a niveles máximos por encima de los 60 años. Es de aclarar que esto probablemente está relacionado con el envejecimiento natural de las arterias en las cuales las mismas aumentan el grosor de sus paredes y disminuyen su capacidad elástica. También es importante mencionar que en los últimos años se ha visto un aumento progresivo de cifras tensionales elevadas en niños y adolescentes, más probablemente asociado al sobrepeso y la obesidad. Cuando hablamos de la raza o el origen étnico, debemos decir que la hipertensión es más frecuente en adultos afroamericanos e hispanos de lo que lo es en adultos de raza blanca o asiáticos. Incluso los afroamericanos tienden a tener cifras tensionales mucho más elevadas y mayor resistencia al tratamiento. Los hombres en edad adulta tienen mayor riesgo que las mujeres de desarrollar hipertensión. Sin embargo, estas últimas, después de la menopausia, se hacen más propensas a esta condición, llegando a superar a los hombres tanto en frecuencia como en severidad. Cuando hablamos de factores de riesgos modificables, probablemente el más importante de ellos sea la dieta. Dietas altas en sodio, bajas en potasio, con alto contenido de grasa, con escasa cantidad de frutas o vegetales o mucha cantidad de carnes rojas, favorecen no solamente el desarrollo de hipertensión, sino de otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la enfermedad coronaria. Son bien conocidos los efectos dañinos que tiene el tabaco sobre el sistema cardiovascular, pero hoy quiero recalcar algo. Ya no solo se considera el tabaquismo activo, sino también el pasivo como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular e hipertensión. La falta de actividad física también es considerada un factor de riesgo tanto para hipertensión como para enfermedad cardiovascular. De ahí que la mayor parte de las asociaciones científicas recomienden la realización de ejercicios entre 30 y 60 minutos al día, al menos 5 veces por semana, para reducir tu riesgo cardiovascular. Es bien conocido que una vida agobiante, llena de preocupaciones y presiones, puede servir de detonante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Pero además, hoy también se sabe que la falta de sueño o la presencia de factores que disminuyen la calidad del mismo también son un predisponente para el desarrollo de hipertensión. Se ha discutido por mucho tiempo si el consumo de bajas cantidades de alcohol podría ser inclusive beneficioso en contra de la hipertensión, o temas como qué cantidad de café puede tomar una persona hipertensa. Estos siguen siendo puntos controversiales actualmente, pero lo que sí se sabe es que altas cantidades de una o ambas sustancias son un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión, así como de otras enfermedades. El consumo de drogas ilícitas estimulantes, como por ejemplo la cocaína y las metanfetaminas,
está asociado a la presencia de crisis hipertensiva en personas incluso previamente sanas y sin factores de riesgo. Por último, y no menos importante, existen una serie de condiciones o enfermedades que pueden predisponer a la aparición de hipertensión, como por ejemplo pueden ser el sobrepeso, la obesidad, enfermedades endocrinas como la diabetes, el hipertiroidismo, enfermedades renales como la insuficiencia renal, que puede ser una causa o una consecuencia, la presencia de tumores o ciertos tipos de tumores, el consumo de medicamentos como los esteroides o los antiinflamatorios y condiciones como el aumento del colesterol en sangre o las dislipidemias. También debemos mencionar que el dolor puede ser per se una causa o un desencadenante de crisis hipertensiva. Para finalizar, responderemos una pregunta más, y es, ¿qué signos y síntomas tiene la hipertensión arterial? Y aunque parezca difícil de creer, la hipertensión arterial es totalmente asintomática, por lo menos en sus fases iniciales, lo que quiere decir que un paciente hipertenso puede pasar años sufriendo hipertensión y generando un daño en sus arterias y en su sistema cardiovascular sin ni siquiera saberlo, hasta el momento en el cual desarrolla complicaciones propias de la misma. Entre las consecuencias encontramos algunas de ellas agudas y otras crónicas. Lo cierto es que todas son potencialmente mortales a corto y o a largo plazo, como por ejemplo pueden ser el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares o la insuficiencia renal. Es por esto que a la hipertensión se le conoce como la asesina silenciosa. Debido a esto, es de suma importancia reconocer prematuramente los factores de riesgo que tenemos tanto para hipertensión como para cualquier otra enfermedad cardiovascular, ya que de esa manera podemos hacer un despistaje oportuno y una intervención en esos factores de riesgo modificables para evitar consecuencias futuras. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y que nos acompañes en el próximo, donde seguiremos tratando no solamente temas como la hipertensión, sino muchos otros relacionados con la salud y la medicina. Hasta nuestra próxima cápsula.